Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes la emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Ox School. Bienvenidos a Ox School Podcast. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adriana Cuellar y es un gusto tenerles en Ox School Podcast. En esta ocasión vamos a platicar sobre la autoestima en los niños y en los jóvenes y cómo los padres contribuyen en la misma. Para eso está aquí con nosotros nuestro invitado. Él es Joaquín Domínguez, es licenciado en Ciencias de la Comunicación y tiene una especialidad en comunicación organizacional. Y hoy en día se dedica a ser consultor de desarrollo humano. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Joaquín? Hola, Adri, muy contento de estar aquí. Gracias por la invitación y emocionado de poder compartir con la gente la importancia de la autoestima. Pareciera un tema como trillado, creo yo, pero se nos olvida que la autoestima es un pilar de la personalidad y de lo que podemos creer que podemos lograr como niños, como jóvenes y también como adultos. Como adultos, claro. ¿No? Como que pareciera que es un tema para niños y no. Nos impacta a todos, así Totalmente. es. Oye, y bueno, en ese tema, ¿cómo los papás podemos construir o deconstruir esa autoestima en los niños? Creo que es una pregunta más bien, la respuesta es incómoda y sé que va a incomodar un poquito, porque no puedes construir o deconstruir algo que tú no tienes. Es decir, tú no puedes decirle a tu hijo que crea en sí mismo si el hijo no tiene un ejemplo, una evidencia de que mi papá cree en sí mismo. Es decir, como que siempre los papás desde tú lucha por tus sueños, tú cree en ti, ve y haz lo que te gusta, pero yo me quejo de que mi trabajo no me gusta, pero yo estoy enojado porque mi vida no es como yo quisiera y no le reclamo a mis hijos, porque no lo hacemos porque eso está políticamente incorrecto, pero nos quejamos de yo hubiera estudiado y yo hubiera hecho si no hubiera sido porque tu mamá se embarazó, ¿no? Claro. Entonces, como que hay un doble discurso en el que tú sí, hijo, tienes que ser feliz y luchar por tus sueños, pero yo, papá, no te muestro que es una persona feliz que lucha por sus sueños. Claro, el ejemplo arrastra, ¿no? Entonces... Totalmente, es una orden silenciosa, dicen por ahí. Sí. Entonces, lejos de... Y siento que es un discurso muy de la mamá más que del papá, de mi felicidad está en que mis hijos sean felices y que mis ellos hijos destaquen, no se logren, claro. ¿Y cuándo les vas a mostrar a una mamá feliz? Que les dice con su ejemplo, mira, yo estoy haciendo lo que me gusta, tengo tiempo para mis hobbies, tengo tiempo para mis amigas, tengo tiempo para tu papá, tengo tiempo para vivir mi vida y además de disfrutar el ser mamá. Claro. Pero no, lo que vemos, y lo digo desde experiencia personal, vemos a una mamá trabajando todo el día enojada porque su trabajo no le encanta, pero es lo que tiene que hacer para subsistir. Y al final hay una contradicción. Mi mamá me lo decía mucho. Mi mamá me decía, hijo, es que mi felicidad consiste en que tú seas feliz. Y afortunadamente llegué tempranamente al punto del desarrollo humano y le dije, oye, mamá, es mucha responsabilidad. No cuentes conmigo. Si lo que estás esperando es ser feliz a través de mí, pues ahora por sí ahí que no es el por ahí camino. no va y no quiero esa responsabilidad. Porque imagínate qué sufrimiento el mío no poder dedicarme a ser feliz yo, porque tengo que encargarme de que tú seas feliz. Y esto se replica. Claro, o sea, es el error que los papás quieren verse reflejados en los hijos con las actividades que ellos dejaron de hacer, que no pudieron hacer, que hubieran querido hacer, ¿no? Y con las frustraciones, con las decepciones. Y dijiste algo importantísimo, esta proyección que queremos hacer, digo queremos porque ya voy a ser papá, ¿no? Queremos hacer con los hijos de, yo espero que mi hijo tenga y reciba y entonces sea el popular porque yo no pude serlo, y quiero que sea el deportista porque yo no pude serlo, y quiero que sea exitoso porque en el fondo de mi corazón siento que yo no soy exitoso, yo me considero una persona fracasada, y entonces todo ese peso de lo que yo no pude ser, ahora se lo quiero entregar a mis hijos. Y, sorpresa, pues a veces tampoco está ahí la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que estoy proyectando? ¿O qué es lo que estoy diciendo constantemente? Tú tienes que. ¿Y qué crees? Que el niño o la niña no tiene que. No, al contrario, tiene que descubrirse y ser quien es. Y de hecho, ahora que ando entrando al mundo de la paternidad, así siento los guardians por todos lados, empecé a leer. Yo
quiero compartir una frase que estoy tratando de construir y compartirla con el mundo y volverla un lema de vida. Es que yo nací en una generación de papás que se justificaron siempre diciendo, es que no existe una escuela para padres, es que nadie te enseña a ser papá. Y sí es cierto, no hay escuela para padres, nadie te enseña a papá hace 30, 40, 50, 60 años. Pero hoy en día, claro, el que no quiere prepararse en muchos sentidos, ¿no? Emocionalmente, intelectualmente, desde el desarrollo personal o el crecimiento personal, porque antes de ser papá y mamá eres hombre, mujer, y tienes sueños, tienes miedos, tienes cosas que resolver, tienes heridas. Claro. Noticia de última hora. El ser papá y ser mamá no es como un bonus para, ya todo lo que no resolviste, ya se resolvió. Se va a olvidar. No, todo lo que no resolviste como hombre, mujer, niño, adulto, hermano, hijo, lo vas a traer cargando y se lo vas a transmitir a tu paternidad. Entonces creo que es importante hoy dejar de justificar, ¿no? Y lo digo hoy por mí y por la gente que me rodee en esta etapa de la paternidad. No podemos vivir justificando el de como no hay escuela para padres y como nadie te enseña a ser papá, tienes ese bonus, esta tarjeta libre para equivocarte y justificar esta carga emocional y este peso a los hijos, porque entonces vamos compartiendo la herida y el trauma y lo no resuelto de generación en generación, y entonces lo vemos. Hemos normalizado las heridas, hemos normalizado el abandono, hemos normalizado es que como el abuelo era alcohólico, entonces pues no. Y hay una frase de psicología que me encanta que dice, no porque lo normalicemos quiere decir que sea sano. Claro. Pues creo que una muy buena pregunta que tengo que hacerme yo como adulto es qué cosas he normalizado que hoy sé que no son sanas, porque si no lo hago consciente, si no despierto a eso, lo más seguro es que lo transmita a mis hijos o a mis sobrinos o a las nuevas generaciones y sigamos en un círculo vicioso de justificar el que nadie nos enseñó y nadie nos ayuda, nadie nos dijo. A mí, si vieras cómo me trataron a mí, pues con mayor razón. O sea, si yo ya viví, si yo ya escuché, si yo ya supe que no nos fue tan bien, que yo, hablando de mi papá, ¿no? Mi papá fue un hombre muy duro, muy estricto, muy seco. Olvídate que me abrazara y me dijera que me quería, ¿no? O sea, eso ya... Hoy, si no era bien visto, cosas como esas, hoy, ¿no? ya de más adultos, yo le digo, papá, te quiero mucho. Y me dice, yo también. ¿Tú también qué? Yo también lo que tú dijiste. No, dilo, ¿no? Necesito todavía que lo tienen diga. pena de decirlo, Está claro. Bien. Y ojo, y no quiero que cambie, ¿eh? Porque luego caemos en el error de quiero que cambie mi papá, que cambie mi mamá. No, así son, así crecieron. Así es. Nadie puede dar lo que no tiene. Así es. Pero yo ya tengo la conciencia y desde de la conciencia me toca hacer los cambios, me toca, no me diste amor. Sí, como que romper paradigmas para lo que sigue, Claro, ¿no? Tú no me lo diste, yo te lo puedo dar. Tú no me lo dijiste, yo te lo puedo decir. Tú no me lo diste, yo me lo voy a dar. Claro. ¿No? Y hablando muy puntualmente del tema de la autoestima, es cómo voy a poder edificar una autoestima en un niño si yo no tengo la autoestima. Y ojo, ya como adulto ya no tiene que ver con que no me junten, ¿no? Como adulto no tiene que ver con que me rechacen. Como adulto tiene que ver con que no me promuevan, con que no tengo el sueldo, no tengo la posición, no tengo el reconocimiento. Dicen, pues, tenía una amiga que decía que somos niños disfrazados de adultos, ¿no? Claro, porque sí. seguimos siendo niñitos que hacemos berrinches. Tenemos nuestros berrinches, berrinches claro. de adulto, sí. ¿no? Pero hacemos berrinches. Claro. Ya no lloramos, pero ya gritamos, ya no seguimos siendo niños. Y mientras no nos hagamos conscientes de que hay un niño en nosotros lastimado, que hay un niño en nosotros con necesidades emocionales, y si no se las doy, porque también quiero hacer esta aclaración, de repente nos conformamos con decir, ya sé por qué soy como soy. Es que fíjate que yo de chiquito me pasó, me pasó, y ya ahora sirve de justificación. Es que yo soy así porque me fue bien mal. Todos. No, espérate, ya te diste cuenta que estás dispuesta a hacer para que eso sane y hoy puedas compartirte con los demás, compartirte con la gente que amas, porque de repente yo que me dedico mucho al tema empresarial
Y yo les digo, oigan, qué padre la empresa que me pagó por venir a hablarles a ustedes. Y créanme que no me interesa si entre ustedes se llevan bien y mejora el ambiente laboral. Ojalá que sí, porque pues para eso me pagaron. Claro. Pero lo que más emociona es que esto lo puedes aplicar allá afuera con la gente que dices que amas y donde debería importarte tener estos cambios, ¿no? Y por consecuencia se replica, porque yo creo en la congruencia. Como eres en una cosa, eres en todas. Sí. Entonces, si te digo, te conviene estar bien y mejor en tu esfera más importante, que es tu familia, y si ahí ves cambios, y si ahí ven que cambias, y ahí dicen, oye, pues ¿qué le están haciendo en la chamba, no? Que está tan consciente de que hay cosas que no porque estén mal, que hay cosas que pueden mejorarse y podemos ser mejores, y a eso venimos. Yo hoy fielmente creo que mientras estemos vivos necesitamos estar en una constante evolución o crecimiento de nuestro ser, de nuestra conciencia y de lo que somos, ¿no? Y hacernos responsables, ¿no? De justo eso que decidimos hacer, porque puede impactar también de manera negativa a otros, y entonces estar como alerta a eso, ¿no? Responsable de esas acciones. Estoy leyendo un libro que se llama Padres Conscientes, súper recomendado, y dice que los niños construimos nuestra conciencia a través del entorno y de lo que escuchamos. Es decir, si la mamá, por quedar bien con las amigas o por juguetear con las amigas, desde, ay no, mi hijo me salió bien malo para las matemáticas, ay no, es un tremendo, es un demonio de Tasmania. A mí así me decían de chiquito, no, es un demonio de Tasmania porque no se puede estar quieto y porque todo lo destruye y no sirve prácticamente para nada. Ojo, lo dices bromeando y jugando y como queriendo quedar bien con el mundo, pero el niño está diciendo, sí, cierto, sí eso soy. Claro. Y no porque lo seas, porque hoy tienes la evidencia para poder usarla y decir, es que mi mamá, voy a quemar a mi mamá, saludos a mi mamá, la voy a quemar. Ella decía, es que Chucho es mi hermano mayor, es buenísimo para ayudarme con los recibos, las cuentas, la administración, es buenísimo para los números, muy inteligente. Y alguien le decía, ¿y Joaquín? Y mi mamá decía, Joaquín es muy bueno para hacer qué hacer, ¿no? Y yo así, pues gracias. ¿No? Y créanme que tardé en hacerme consciente de que yo me la creí. Y por supuesto que en mi casa, ¿quién crees que hace el quehacer? No, porque soy bien bueno para eso. Pero dije, oye, también sí, soy bueno para eso, pero también quiero ser bueno para las cuentas y para la administración y para pagar y para manejar las finanzas, porque también es importante, ¿no? Claro. Entonces creo que sí. Y algo que también hay que tener como la distinción, luego creemos que hay que mentirle a los niños. No, a ver, no se trata de mentirlo y engañarlo y decirle, ay, tú eres bien, nada más dejemos de nosotros ser la autoridad que etiqueta y que juzga y que le dice a un niño de lo que es y no es capaz. No, porque luego también se enfrenta a una realidad en donde me dijeron que yo era muy bueno en esto o en aquello, y resulta que no tanto, ¿no? O que hay alguien que, no sé, que es mejor que yo y que tampoco me atrevo o no sé cómo reconocerlo porque a mí me dijeron que yo era, ¿no? Qué padre que lo digas, porque justamente estas son como las dos dualidades, ¿no? Sí. De decirme que es que tú tienes que, porque eres buenísimo. Oye, gracias. O sea, qué bueno que lo reconozcas, pero no me apasiona y no me quiero dedicar a eso y no me va a definir. Y esto va como, a mí me encantaría como dejarlo sobre la mesa y entender que sí es verdad que lo que nos dicen, que lo que escuchamos, que lo que nos han dicho influye en quienes creemos que somos, pero al final del día lo único que va a importar es lo que yo decido que soy. Y esto va para papás, va para los niños, va para también como quitarte la culpa de papá de es que yo siempre le dije que no iba. No, a ver, ya, lo que tú hayas dicho era lo que el niño en su entorno requería para ser quien hoy es. Claro. La buena noticia es que lo que me hayan dicho y quien me lo haya dicho no va a determinar y definir lo que yo quiero ser en mi vida. Y hay una frase justo de John Maxwell, que no es publicidad, pero él dice que aunque todo mundo cree en ti, si tú no lo crees, nunca podrás ser exitoso. Así es. Pero aunque nadie crea en ti y tú lo hagas, tienes garantizado el éxito. Claro. Y eso es lo que quiero decirle a la gente. Quiero decirles que sí estar como muy conscientes
de lo que decimos, de lo que compartimos, de lo que nos decimos a nosotros mismos, que eso creo que sería lo más también importante. ¿Qué película nos contamos, no? ¿Qué nos estamos constantemente diciendo en esta intimidad de nuestra conciencia? Pero entender que al final del día, lo que más importa es las decisiones que tomamos. Carl Jung, uno de los psicólogos que más me gusta a mí, porque hablan mucho del conocer tu historia, dice que tú no somos aquello que nos sucedió, somos aquello que decidimos de eso que nos pasó. Y cuando hacemos consciente de esto, pues te pudieron haber abandonado, dejado, dicho que no podías, venir de situaciones o contextos bien complicados, claro. Pero cuando tú dices, yo de esto decido esto distinto, en ese momento te estás haciendo lo que decía hace ratito, responsable y consciente de que quien va a construir y decidir la vida que quiere vivir soy Solo yo. eres tú, claro. Y eso creo que es una ventana de posibilidades abierta a decir, puedo vivir y construir la vida que yo quiero, ¿no? Mis hijos pueden construir la vida que ellos quieran a pesar de mis propias carencias, ¿no? Porque luego creemos que nuestros hijos están determinados por quien yo soy, y buena noticia y mala noticia tampoco. Tus papás haremos lo mejor que podamos con sus recursos, pero al final la responsabilidad, la vida es de ellos. Claro, y siempre va a pasar que hay algo que no te gusta, que no te latió de tu papá, de tu mamá, de cómo fue su dinámica familiar, su dinámica matrimonial, y tienes todo el derecho de decir, eso no va conmigo, no me gusta, ¿no? No soy mis papás. No soy mis papás, claro. No tengo por qué ser, hablando como de la lealtad, ¿no? Uh-huh. No tengo que serle leal a la historia familiar. Uh-huh. Y puedo decidir elegir construir mi propia historia, pero entendámoslo eso todos. Claro. De repente somos como más en mexicanos, somos familias muéganos y queremos, es que hay que honrar a la familia, y honrar no significa replicar las equivocaciones y las heridas. Claro. Honrar significa sé de dónde vengo, sé quiénes son mis abuelos, mis padres, pero yo bendigo y agradezco eso que es parte de mí. Claro. Pero desde ese lugar decido qué quiero, claro. qué vida quiero yo construir y crear, y desde ese lugar pues asegurarnos de que lo que compartamos en nuestro entorno sea más de lo que sí queremos y no más de lo que no queremos. Claro. Oye, Joaquín, y para hacer un cierre, porque ya se nos está acabando el tiempo. Sí. Oye, ¿qué tips les puedes dar a los papás justamente para cuidar o ser lo menos invasivos o negativos en esa construcción de la autoestima de los niños y de los jóvenes? Yo creo que lo dividiré en dos pasos importantes. El primero es, ¿qué te estás diciendo tú como papá a ti mismo? Desde el lugar de papá, ¿eh? Uh-huh. Porque creo que también entra mucho exigencia de decir, tengo que ser el papá perfecto y el mejor papá. Y desde esta ilusión, porque noticia de última hora, lamento ser yo quien se los diga, no existe tal cosa como un papá perfecto, una persona perfecta, ¿no? Entonces, como que entender cuál es el discurso que yo me digo a mí mismo, y entender ese discurso, escucharlo y confrontarlo. Okay. A ver, ¿es cierto que me equivoco siempre? No. Es cierto que me he equivocado, sí me he equivocado, pero no siempre. Uh-huh. ¿Qué cosas sí hago bien? Entonces, desde entender cómo me hablo a mí como papá, uh-huh, puedo empezar a ver cómo le hablo a mi hijo. Okay. Y un tip que yo he escuchado mucho últimamente y me gustaría como compartirlo, porque es algo que yo quiero marcar en mi crianza con mi hijo, es: no hagamos que nuestros hijos dependan de nuestra validación. Okay. Es decir, de repente nos volvemos papás porristas. Entonces el hijo hace algo y ¡qué wow! A ver, un ejemplo muy sencillo. El hijo hace un dibujo. Entonces lo que el papá hace es de ¡qué padre te quedó! Y ¡wow! Picasso, ¿no? Y entonces el hijo entiende que tiene que hacer cosas para que papá valide, para que mamá valide. Y el día que tú no tengas tiempo, ganas o ánimos para ser el porrista, el hijo va a decir que hice mal, estoy fallando. Claro. Entonces, en lugar de enfocar la autoestima del hijo en lo que yo pienso o creo de él, es dárselo a él el foco y decirle, por ejemplo, ¿cómo te sentiste al hacer el dibujo? Platícame más sobre tu dibujo. ¿Qué te inspiró a hacer tu dibujo? ¿Cómo te sentiste al terminar tu dibujo? Y entonces el foco es tú. Claro. Porque es tu trabajo, porque es tu tiempo, porque es lo que... Y a lo mejor te dice, no me gustó, me aburrí. Porque es lo que pasa, que al niño le chocó hacer el dibujo en la escuela,
pero como vio tu validación y reconocimiento, dice, pues ahora tengo que hacer dibujos porque es lo que aparentemente les gusta a ellos. Claro. Entonces creo que esa pequeña distinción de dejemos de ser el foco, no, a ver, no son, sí son tus hijos, ¿no? Pero no son tuyos, claro. Son tu propiedad, son seres independientes, libres, y la gran noticia, la buena noticia es que están en tu vida no para que tú les enseñes, no. Están en tu vida para que tú aprendas y recuerdes y te des cuenta de las cosas que tú tienes pendientes por sanar y trabajar. Pues creo que cuando entendamos esas pequeñas distinciones que son muy grandes, empezaremos a ser papás cuidadosos de la salud emocional de los hijos y no papás queriendo llenar la expectativa de la sociedad para satisfacernos a nosotros mismos. Dejemos de ser el foco de atención. El importante en la autoestima de los hijos son los hijos, no los papás. Claro. Y si lo entendemos, creo que vamos a empezar a construir una sociedad más independiente de la valía exterior y más del amor propio y de reconocer quiénes somos por nosotros y no porque lo que papá y la sociedad piense de nosotros. Claro. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí este día, Joaquín. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Recuerden que pueden vernos y escucharnos por Spotify, por YouTube, y también pueden comentarnos a podcast@oxuschool.edu.mx. Muchísimas gracias y hasta pronto. Esto fue Ox School Podcast. Gracias por acompañarnos.